Hola, soy Juan José Millán. Bienvenido a este vídeo en el que vamos a hablar sobre cómo poder evaluar lo que ha sucedido después de una clase. Pero antes te voy a contar que tengo una plantilla en Excel fantástica para recoger las notas de tus estudiantes, agrupada por unidades didácticas, por trimestre. Tú la puedes utilizar siempre que quieras, la puedes editar como quieras, vas a tener medias, vas a tener modas, vas a tener gráficos. Si quieres que te la envíe por correo, lo que tienes que hacer son dos cosas. La primera de ellas es suscribirte al canal, dándole al botoncito de suscribirte, y la segunda de ellas es completar el formulario que vas a encontrar en la descripción de este vídeo. Y te la envío por correo y la puedes tener para siempre y editarla con número de alumnos, para todas las asignaturas que quieras, para todo lo que tú quieras, completamente editable. Ahora sí, ahora vamos a empezar a hablar de estas estrategias que quiero contarte acerca de lo que podemos hacer para valorar nuestra actividad docente. Fijaos, siempre las actividades que llevamos a cabo en el aula nunca deben perseguir como fin último la calificación, es decir, el poner una nota, pero sí que tienen que llevar a cabo al menos dos tareas que considero realmente esenciales. La primera es el aprendizaje que se va a producir en el aula como consecuencia de aquello que hagamos, y la segunda es una pequeña acción o actividad de diagnóstico del aprendizaje. Obviamente esto no es ni evaluar ni es calificar, es hacer una actividad de diagnóstico de cómo el alumnado ha aprendido lo que hemos trabajado en clase, cómo ha impactado aquello que yo he hecho en el aula con mis estudiantes. Es muy importante. Yo os voy a contar cómo he trabajado yo siempre en estas estrategias y a mí me resulta súper útil. Es una estrategia muy sencilla que se llama el One Minute Paper. ¿Por qué se llama así? Porque en un minuto llevamos a cabo una evaluación de diagnóstico de lo que ha sucedido en el aula, de qué aprendizajes han llevado mis alumnos y cómo ha funcionado la hora de clase, o las 2 horas de clase, o las horas de clase que hayan sido necesarias en ese momento. Pero esta técnica es para aplicarla justo cuando acabamos la clase. Aprovecho también porque esta técnica resume dos cosas que son muy importantes. Por una parte, el aprendizaje, y por otra parte, el diagnóstico del aprendizaje que se ha llevado a clase. Todo esto se puede resumir en una única palabra, que es intención. Todo lo que hagamos en el aula tiene que tener una intención. No podemos dejar cosas abiertas a la improvisación, y todo tiene que tener un porqué y un para qué. Y cuando hacemos algo en el aula debemos tener claro que es algo que hemos meditado, que hemos pensado y que hemos considerado que es lo mejor que podemos hacer para trabajar ese tema con este grupo con el que estamos. Por tanto, todas las actividades que llevemos a cabo en el aula tienen que tener una intención, y también las que lleve a cabo yo como docente en el aula tienen que tener una intención. Por eso, una de las cosas realmente importantes es saber qué es lo que ha pasado hoy en clase. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Vamos a hacer un examen al final de clase? No. ¿Vamos a pasar un cuestionario? Tampoco. No podríamos hacer esto todos los días, todas las horas de clase. Y esta técnica que te estoy explicando, que te voy a contar ahora mismo, es súper útil para valorarlo en un minuto. Cuando empecé a dar clases siempre me lo preguntaba, decía, ¿qué ha pasado hoy en clase? Yo tenía mis impresiones y mis sensaciones como docente, pero nunca llegaba a tener claro si era lo mismo que había pasado en cada uno de los estudiantes. Entonces empecé a leer mucho. A mí el tema de la evaluación es algo que me interesa mucho, y el tema del diagnóstico en educación también es algo que me parece muy interesante, enfocado el diagnóstico a qué es lo que ha sucedido en el ratito de clase que hemos tenido, ¿no? No encontré ninguna solución muy clara ni muy precisa acerca de cómo hacer esto, entonces empecé a plantearme cosas acerca de la valoración más cualitativa que podría ser. Sin embargo, llegué a la conclusión que la solución la tenía delante de mí, eran mis propios estudiantes. ¿Qué teníamos que hacer? Ver qué es lo que había pasado en clase para ellos, cuál era su versión de aprendizaje de esa hora. Por tanto, una de las estrategias que desarrollé, que es esta que te cuento, la del papel de un minuto, me ha servido siempre para poder saber qué ha impactado en mis estudiantes, qué aprendizajes se han llevado ellos, y si estos coinciden con lo que yo pretendía hacer en esa hora de clase o con lo que pretendía conseguir con mis objetivos para esa clase. Los resultados que obtienes con esta técnica te sirven para plantearte lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar pasado y lo que va a suceder el resto de días, en cuanto a objetivos, en cuanto a volver a tratar temas anteriores, en cuanto a recursos, en cuanto a materiales, en cuanto a trabajo, organización del grupo. Te va a servir para poder reestructurarlo todo, te va a poder servir como gran herramienta de reflexión de tu actividad docente. Además, cuando empieces a utilizarla, tus estudiantes van a saber lo que vas a hacer con ellos al final de clase, qué les vas a pedir. Por tanto, eso siempre va a despertar, va a ser un pequeño disparador
de tus estudiantes para estar realmente atentos siempre, porque saben que siempre vas a hacer eso y que lo tienes luego en cuenta, no para calificar, porque si lo convertimos en una herramienta de nota, pierde totalmente su utilidad. Pero sí saben que le vas a hacer una pregunta después de clase y ellos van a decidir qué contestar, y para eso van a tener que estar activos en clase, van a tener que estar atentos, van a estar despiertos. Cuando yo la he aplicado, he observado dos cosas realmente importantes. La primera es el compromiso de los estudiantes en clase. Están mucho más atentos y están más comprometidos con los contenidos que estamos tratando. La segunda de ellas realmente me sorprendió muchísimo cuando empecé a observar qué estaba ocurriendo. Es que las preguntas que hacen en el aula, las preguntas que hacen a lo largo de cada sesión de clase, elevan la calidad de una forma realmente significativa, lo cual es muy interesante. En próximos vídeos ya hablaremos acerca del valor de las preguntas, tanto como evaluación, en este caso sí para poner una nota, pero también para medir el aprendizaje de nuestros estudiantes. Muchas veces nos centramos en respuestas para obtener una medida de aprendizaje, pero no siempre son las respuestas. A veces una pregunta nos dice mucho más sobre el aprendizaje de un tema o de un aspecto en concreto que estemos abordando que cualquier tipo de respuesta. Además, esta estrategia nos va a servir para hacer un diagnóstico muy veraz y muy individualizado de lo que está sucediendo en cada uno de los estudiantes. No es una herramienta colectiva, es una herramienta que vamos a aplicar a todos nuestros estudiantes, pero de uno en uno, y cada uno va a dar una respuesta. Con lo que esto nos va a hacer tener la microvisión de cada uno de los estudiantes acerca de lo que ha sucedido ese día en clase. Con lo que la respuesta a uno de los interrogantes que todos los docentes deberíamos tener muy presentes y muy claros en cada clase, que es qué ha sucedido para cada alumno, cómo cada alumno ha percibido esta hora, cómo ha vivido esta clase este estudiante, va a tener una respuesta clarísima, evidente y totalmente en tus manos. Y también esta herramienta nos sirve para algo que no solemos hacer mucho los docentes, que es la autoevaluación de nuestro rol como profesores, como maestros, y no lo hacemos muchas veces. Y realmente es importante porque estamos todo el día evaluando y pocas veces nos evalúan a nosotros. Pues esta herramienta nos sirve para que nosotros mismos seamos nuestros propios evaluadores. Al ver si se han cumplido los objetivos que pretendía, sabré si he llevado a cabo la clase de la forma en la que tenía que hacerlo, sabré si he conseguido cumplir lo que quería. Por tanto, me va a permitir rectificar, me va a permitir hacer cosas nuevas, mantenerlas, y esta es la experiencia acumulada que año tras año, habiendo una reflexión, me va a servir para poder seguir haciendo cosas parecidas o cambiarlas. Ya sabes que no podemos hacer 2 años seguidos lo mismo, porque no hay dos grupos que sean exactamente iguales en cuanto a rendimiento, en cuanto a metodología, etc. Por tanto, siempre habrá que cambiar, pero podremos saber qué estrategias funcionan con qué tipo de grupos, en qué momentos y en base a qué contenidos. Esta estrategia se puede aplicar desde el primer curso de educación primaria hasta la universidad, incluida la universidad. ¿Cómo lo podemos aplicar? Porque sí que hay que hacer algún matiz. En primaria, los primeros 2 cursos sí que pueden generar alguna dificultad, no escriben bien, no se expresan bien por escrito, y para esta herramienta necesitamos que escriban. ¿Pero esto es un problema para no hacerlo? En absoluto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando salgan de clase, le pides que te cuente rápidamente cada estudiante, pero muy rapidito, qué es lo más importante que ha aprendido ese día en clase, y que te lo cuente, y que te lo diga. Y eso realmente es interesante. Podemos hacer un montaje lúdico muy entretenido, en el cual tú no has estado en clase y cada uno te tiene que contar qué ha pasado en esa clase. Intentemos que no les escuchen los demás estudiantes, porque si no, no te van a contar lo que ellos han aprendido, sino quizá lo que han escuchado que otros han aprendido. A partir de tercero de primaria, ya sí les pido que lo escriban. Entonces, les suelo pedir cosas diferentes. Les puedo pedir que escriban directamente lo más importante que hayan aprendido, que escriban una de las frases de la clase con la que se quedan, pues algo que haya dicho yo o algo que haya dicho algún compañero. En otras ocasiones les pido que hagan alguna respuesta a alguna duda que puedan tener, que pregunten cosas que no les ha quedado clara, que hagan un pequeñito esquema de lo que hemos hecho en clase, pero todo esto en un único papel pequeñito y en menos de 1 minuto. Como máximo tenemos 60 segundos para hacer esta actividad con ellos. No podemos hacerlo más porque lo que nos interesa es el flashback que les va a llegar de inmediato sobre qué ha sucedido en esa clase. En secundaria, en bachillerato, en cursos superiores, suelo hacerlo a través de preguntas. Suelo hacerlo a través de la redacción de la mejor pregunta que se te ocurre después de lo que hemos visto hoy en clase. Y realmente es útil. A veces en secundaria, en bachillerato, quizá escuchemos ¿otra vez tenemos que escribir? Sí, otra vez nos toca escribir. Hay que darles alguna motivación extraordinaria.
vamos a presentarlo dependiendo de cada grupo. Pues a veces ha servido como concurso de preguntas, luego entre ellos eligen la mejor pregunta, o incluso el premio de las preguntas que al docente mejor le parezcan. De esas voy a seleccionar algunas para el examen, por ejemplo, si hacemos un examen con preguntas, etc. Realmente es importante. Aquí también les podemos pedir que resuman en una frase qué es lo que han aprendido, o que resuman en ese minuto lo que se llevan a casa, que cuenten qué es lo que ha pasado. Después ese papel nos lo llevamos nosotros, tanto en primaria como en secundaria, en bachillerato, en universidad, nos llevamos nosotros a nuestra casa y nos lo leemos. Y comprobamos si la mayor parte de la clase ha aprendido lo que más nos interesa que aprendieran en esa clase, si se ha cumplido el objetivo que pretendíamos en la mayor parte del grupo. Este papel puede ser anónimo o no. Eso ya depende mucho del grupo, de la relación que puedas tener con ellos. Cuando es anónimo no podemos hacer esto que te voy a contar ahora, pero cuando tiene nombre te da una gran oportunidad, que es la de al día siguiente poderte centrar en ese grupo de alumnos para pedirles que trabajen otra vez un tema en concreto, agruparlos y explicarles algo a ellos, incluso enviarles una actividad por email o enviarles un correo con algún vídeo explicativo o con algún aporte extraordinario que les pueda servir para completar ese aprendizaje que tú consideras que no se ha cubierto de forma excepcional o de la forma en la que a ti te gusta que se cumpla en ese momento. También podemos hacer papeles de 1 minuto grupales. Estos son muy interesantes, sobre todo con estudiantes mayores. En estos vamos a dejarles entre 3 y 4 minutos. Le vamos a agrupar en grupos de 3 o de 4 también. El primer minuto va a servir para que cada uno haga su primer papel, el papel personal, qué es lo que has aprendido hoy, y que lo escriban. En el segundo minuto, entre ellos van a compartirlo. Si hacemos un grupo de 4, que lo compartan primero por pares, en parejas, entre ellos dos, y que lleguen a una conclusión rápida en 1 minuto de qué cosas han aprendido. En algunos casos son aprendizajes complementarios, con lo que a veces suman lo que han puesto. En otros casos son aprendizajes distintos que versan sobre lo mismo y pueden convertirlos en un aprendizaje mucho mayor, una construcción verbal de un aprendizaje mucho mayor. Posteriormente, en el caso del grupo de los 4, se juntarían ya los 4 con 2 papeles en los que de 2 en 2 han elaborado el resumen del suyo personal y tienen que construir un único papel. Posteriormente, esos papeles se pueden colgar en la clase y esta ha sido la clase de hoy, este ha sido el aprendizaje de hoy. Lo supervisamos nosotros después, lo revisamos, lo leemos y tomamos las decisiones necesarias para la clase de mañana. Estas estrategias se pueden usar de 1000 formas, yo las he usado de formas muy diversas. Cada uno tiene que explorar cómo mejor las puede acondicionar a su grupo, a su situación, a su asignatura, a su materia, etc. Lo que sí que es cierto es que estas estrategias tienen un poder enorme. Tienen un poder enorme porque van a podernos dar una información muy valiosa que a veces nos resulta difícil conseguir de otra forma y que además tienen un poder de impacto sobre lo que va a suceder después que es brutal. Porque vamos a tener una información enorme de qué es lo que han aprendido en ese momento, qué es lo que les ha marcado. Por tanto, vamos a condicionar totalmente nuestra enseñanza al día siguiente, los objetivos, la metodología. Es una herramienta muy poderosa que te recomiendo que empieces a aplicar mañana mismo. No te olvides de suscribirte al canal y sobre todo de cumplimentar el cuestionario que tienes debajo si quieres que te envíe por correo y de forma muy rápida esta plantilla de Excel que te he enseñado. Nada más, muchas gracias por estar en este vídeo y nos vemos pronto en próximos vídeos. Hasta luego.